Primera de Corintios, Amén. capítulo 8. No voy a leer el capítulo 9 porque es un estudio más profundo de él y yo quiero que usted entienda de que cuando Dios nos habla es porque Él quiere enseñarnos, corregirnos. Tiene muchas formas Él de hacernos entender su voluntad. Bien. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. ¿Y por qué lo que hace a lo sacrificado, a los ídolos? Sabemos que todos tenemos ciencia. La ciencia hincha, más la caridad edifica. Por favor, léame ese versículo 1 y el 2. ¿Alguien? Léame el versículo. ¿Lo encontraron o no? 1 Corintios. Sí. Ya. 1 Corintios, ¿cuánto? 8, 1 y 2. Ya. De ahí seguimos leyendo. ¿Quién? En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, Amén. como debe saberlo. Amén. Mas si alguno ama a Dios, el tal es conocido de él. Acerca pues de las viandas y que son sacrificados los ídolos, sabemos que el ídolo nada es el mundo y que no hay más de un Dios. Nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Porque aunque haya algunos que se llamen dioses, o en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, nosotros empero no tenemos más que un Dios y el Padre del cual aún todas las cosas, y nosotros con él, y un Señor Jesucristo por el cual son todas las cosas y nosotros por él. Mas no en todos hay esta ciencia, porque algunos con conciencia del ídolo hasta aquí comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo flaca, es contaminada. Si bien la vianda no nos hace más aceptos a Dios, porque ni que comamos seremos más ricos, ni que no comamos seremos más pobres. Mas mirad que esta vuestra libertad no sea tropezadero a los que son flacos, porque si te ve alguno a ti que tiene ciencia, que está sentado a la mesa en el lugar de los ídolos, la conciencia de aquel que es flaco no será adelantada a comer de los sacrificados a los ídolos, y por tu ciencia se perderá el hermano flaco por cual Cristo murió. De esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su flaca conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida es a mi hermano ocasión de caer, jamás comeré carne por no escandalizar a mi hermano. Amén. Amén. Demos glorias a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Parece que hay algún hermano, hermana acá que ha tomado muy al pie de la letra esta palabra. Que dice, el versículo dice, por lo cual, si la comida es a mi hermano ocasión de caer, jamás comeré carne, dice. Entonces parece que esto está dedicado a alguien en especial. Bien, que Dios nos bendiga. La palabra del Señor aquí habla de conocimiento. Cuando habla de ciencia, habla de conocimiento. Cuando nos habla de flaco es porque se trata de un hermano, ¿no es cierto?, de poco conocimiento. Entonces, por lo tanto, acá tenemos una palabra, yo no sé si tiene algún versículo ahí, hermana, por ejemplo, el versículo, a ver, el 9, léamelo por favor, hermana Susana, usted que está ahí abajo. Dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para de los débiles. Exacto, ¿ven? Por lo tanto, es muy claro que el apóstol Pablo aquí cuando está hablando y dirigiéndose a una iglesia, por un lado con conocimiento y por otro lado también con gente sencilla, con poco conocimiento, débiles espiritualmente. Mire, el libro de Primera de Corintios está escrito a una iglesia que de por sí tenía problemas serios con el tema carnal. Ellos todavía no separaban lo que era su mundo
con lo que era la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo escribe diciendo, os escribo a vosotros no como a espirituales, sino como a carnales. ¿Por qué? Porque su conocimiento era tan bajo, tan mínimo, y es lo que hoy día vemos en nuestras iglesias. Y qué curioso, porque esto nos relaciona íntimamente con lo que conversábamos con mi hermano recién cuando nos traía en la mañana. Porque ciertamente esta es la verdad. La gente cuando tiene poco conocimiento, por un lado se escandaliza, pero por otro lado, como no tienen conocimiento, lo aceptan todo. No lo examinan, como que consideran pecado el hacer algo que la Biblia a cualquiera de nosotros nos autoriza. Dice la Biblia, examinarlo, ¿perdón? Todo, examinarlo todo. No es algo que usted cometa un error con observar en un servicio si las cosas están haciéndose bien o no. Muchas veces uno no critica más que nada porque no debe hacerlo. Se lo guarda y ora al Señor. Pero hay en otros casos en que critican o criticamos, porque yo también lo he hecho más de alguna vez, criticamos porque es necesario edificar la iglesia en el conocimiento, entiéndase bien, no es por criticar al hermano, no es por criticar a la hermana, sino porque es necesario que la iglesia no permanezca siendo ignorante. Ignorante, digo, en el sentido espiritual, porque al no tener conocimiento espiritual se cometen errores. Amén. Como lo que yo he dicho hace mucho tiempo, que lo digo cuando una hermana daba gracias a Dios y decía, doy gracias a Dios, a la Santísima Virgen, decía, siendo una hermana cristiana. Entonces uno podría decir, bueno, pero ¿y alguien no se ha preocupado en enseñarle? Claro, mientras se ignoran esas cosas, se cometen errores, se exclama de mala manera. Amén. Nosotros cuando oramos al Señor debemos hacerlo ¿en qué nombre? En el nombre de En el nombre de Jesús, dice la palabra, no lo digo yo. En el nombre de Jesús. Cuando nosotros oramos, lo hacemos generalmente, dice, y todo te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cierto, eso es lo común en nosotros, hasta yo lo hago. Pero ¿sabe una cosa? El apóstol Pablo dice, y todo lo que pidieres en el nombre de Jesús al Padre. ¿Lo dice así o no? Sí, amén. Así lo dice. Entonces Jesús mismo dice, él en más de una oportunidad, dice, todo lo que pidieres en mi nombre, dice. Amén. El apóstol Pablo dice que debemos dar gracias en todo a quién, al Señor. Entonces es importante, hermano, todas estas cosas son parte del conocimiento y crecimiento de la iglesia. Una iglesia que no tiene conocimiento va a ser fácilmente llevada por toda clase de doctrina. Va a venir gente y va a meter cualquier cosa en la iglesia con palabras persuasivas, y la gente, como no tiene conocimiento, porque lo que menos hace la iglesia, querido hermano y querida hermana, es leer la palabra. No se lee. Esto llega usted a la casa generalmente y la deja por ahí arriba. Otras veces llega y se la pone debajo de la cabecera para que no vengan los malos espíritus. Otras veces, como recién la hermana decía, yo lo tengo en el Salmo 91. ¿Se da cuenta? Es más, en algunas partes tienen dinero y no compran una Biblia para tener en la casa, para meditar. Porque esto es importante. Tenemos que tener, el Hijo de Dios, la hija de Dios, tiene que tener un momento en el día para poder culturizarse en la palabra, para poder estar alimentando su espíritu, como también nuestra carne necesita alimentarse, el espíritu también. ¿Y cómo se alimenta? A través de la palabra. Por eso es que mucha gente, y esto es verdad, hermano, totalmente, cuando dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra. Y lumbrera mi camino. Amén. Y lumbrera en mi camino. Si no tenemos esa lumbrera, si no tenemos el conocimiento de la palabra, quiere decir que todavía somos neófitos. Y una persona neófita, viene cualquiera, le vuelvo a reiterar, y le dice algo, y la gente va tras ello, y va tras ello, y va tras ello. Y me parece que esto tiene la verdad. Pero mire, tenemos un ejemplo claro en la mujercita, en la samaritana. La samaritana llega y se dirige a Jesús y le dice, me parece que tú eres profeta. O sea, ¿por qué? Porque Jesús le estaba hablando un lenguaje diferente a todos los otros que iban comúnmente a sacar agua. Entonces,
me parece que tú eres profeta. ¿O acaso tú eres el Cristo? ¿Se da cuenta o no? ¿Por qué? Porque esta mujercita en algún momento se había dado el tiempo para escuchar, algo había escuchado. Y cuando Jesús le dice, ve y busca a tu marido, es porque ella sintió de que el mensaje era para ella también. ¿Pero por qué? Porque ella sabía que había un Salvador, había alguien que le ofrecía salvación y vida eterna. Y esto impactó en ella. ¿Por qué? Cuando conversó con Jesús, ¿qué es lo que hizo? Fue a la ciudad y dijo, he encontrado el Cristo, he encontrado el Cristo. ¿Se da cuenta usted? Me dijo todo lo que yo era. ¿Se da cuenta? Entonces, es importante, hermanos y hermanas, que nosotros nos demos el tiempo. Es importante que busquemos en oración al Señor para escuchar su voz. Dios va a hablar a nuestras vidas. Dios nos va a guiar de la manera correcta, porque eso es lo que dice la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Y es más, para el joven tiene un mensaje especial. La palabra dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Se da cuenta o no? ¿Se da cuenta usted o no? Entonces, nosotros erramos, y ese es el gran problema de la iglesia, erramos porque no tenemos conocimiento. Y no es que Dios nos niegue el conocimiento de ninguna manera, al contrario, Él quiere que usted y yo tengamos conocimiento, pero ¿por qué no lo tenemos? Simplemente porque no vamos a la fuente de la sabiduría, Sí, no vamos a la fuente del conocimiento. Entonces, la gente, como digo, yerra, puebla las iglesias durante años. Yo conozco personas que están durante años, ahí lloran, ahí saltan, ahí chivatean, como dicen vulgarmente la gente de campo. Pero a la hora de los que hubo no tienen raíz. La raíz la da la palabra. Yo me convenzo de mis errores a través de la palabra. El Espíritu Santo viene hablándome a través de la palabra. Por eso es importante tener el conocimiento. Nosotros escuchamos muchas veces en los púlpitos cuando se dice, ¿cuál es la profeta mayor? Todos decimos a coro, la Biblia. ¿Y por qué no escuchamos la voz de la profeta mayor? ¿Por qué no nos damos el tiempo para escudriñar? Si el mismo Señor Jesucristo dijo, escudriñar las Escrituras. que en ellos Escudriñar no parecen es encontrar algo vida que eterna. yo lo voy a hacer porque efectivamente quiero ser más que mi hermana o quiero ser más que... No, todo lo contrario. Es porque estoy cumpliendo algo que el Señor Jesús ha dicho. Que el Hijo de Dios, que la hija de Dios, que la mujer que alaba y bendice el nombre del Señor tiene que ser una mujer que en algún momento del día, sea en la noche, sea en la madrugada, tome el tiempo necesario para escudriñar las Escrituras, para que Dios hable a nuestras vidas, para que Dios nos corrija, para que Dios nos enseñe, para que Dios nos exhorte a caminar de la manera que Él quiere, no como yo quiero, porque yo de por sí no puedo negar que no es así. Yo como ser humano tengo muchos errores, cometo errores también, es por falta muchas veces de temor, esa es otra cosa, porque ya el conocimiento lo tengo. Entonces, ¿dónde está la falta de temor? Porque no he ido a la palabra, no he tenido el cuidado necesario de darle vida a la palabra, porque yo lo puedo leer, como dice la misma palabra aquí, que y por lo que hace a los sacrificados, los ídolos, sabemos que todos tenemos ciencia, conocimiento. La ciencia hincha, más la caridad, el amor, edifica. ¿Se da cuenta? Amén. Entonces es importante, hermano, en estos tiempos, más que nunca, tenemos que conocer los tiempos Amén. que estamos viviendo. ¿Qué está haciendo la iglesia en la tierra en este momento? ¿Qué está haciendo la iglesia? Y cuando la iglesia, hablo de la iglesia, no hablo del edificio físico, hablo de la iglesia, de mi hermana, de mi hermana, de mi hermana, de todos los que estamos aquí, los miles que andan por ahí, por todas partes, a lo mejor anunciando la palabra, o están a lo mejor en alguna parte reunidos por ahí. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer la iglesia o qué hace la iglesia? La iglesia hoy día duerme. La iglesia está acostumbrándose cada día a vivir en este mundo. Está cómoda, está bien, no necesita de Dios. ¿Me entiende? La iglesia hoy día está cada día más asentada en esta tierra. Si usted le dice vamos a orar, no hay tiempo para orar. Sí, si usted amén. le dice vamos a buscar del Señor en un ayuno de 2-3 días, no hay tiempo para ayunar. Pero si usted le dice, ¿sabe que viene Chayán aquí a Cabrero? Se gasta la plata para ir a Cabrero.